cuando estamos haciendo el programa, todavía en Apure y en Barinas y en Táchira, pudieran producirse cambios en los resultados, porque el margen es muy chiquito. Hay una nueva realidad y para analizarla tenemos, que yo tengo un contrato con él, cada vez que hay elecciones, Carlos Raúl está invitado a este programa. Porque Carlos Raúl, aparte de un cerebro privilegiado, la mamá le dio mucho magnesio y cosas de esas. Potasio. Es politólogo y le gusta la política, como él dice. No es un político, él es un estudioso de la política. Fíjate, Carlos Raúl, votan 41%, 8 millones y algo, de los cuales un porcentaje mayor para el gobierno y un porcentaje más o menos parecido para la oposición. Cuando tú revisas el cuadro, hay muchos datos interesantes. Claro. Comencemos con el primero, 20 gobernaciones el gobierno y 3 la oposición. Hay unos que dicen, bueno, ganó Rosales, ganó Galíndez, ganó Morel, pero el gobierno ganó 20. Claro. Bueno, pero ahí hay varios bemoles interesantes en eso que has venido diciendo. Uno, que si tú haces la consolidación de los votos opositores y lo comparas con los votos del gobierno, resulta que la proporción queda 60 a 40. 60% la oposición y 40% el gobierno. Es decir, que eso que dicen algunos de que somos, bueno, que digo yo, que somos una mayoría social, pero no política, porque la mayoría política requiere un proceso de construcción, necesita un liderazgo, necesita trabajo, necesita organización, necesita acuerdo. Eso ha sido imposible, pero socialmente somos una mayoría. 60 a 40, oiga esto, 60% de la oposición y tiene 3 gobernaciones, 40% del gobierno y tiene 20 gobernaciones. Pero además, eso desenmascara y denega también a los que hablan de que las máquinas hacen trampa, las cajas hacen trampa, los miembros de mesa hacen trampa, es decir, que hay una trampa generalizada, porque si hubiera tal trampa, no tendría la oposición el 60% de los votos y los otros el 40%. Pero además, otro dato significativo es que sigue la caída del gobierno electoral. La caída electoral del gobierno se mantiene. Vienen perdiendo votos, en una curva hacia abajo que los lleva hasta su mínimo histórico en estas elecciones. Es su mínimo histórico. Párate ahí, fíjate lo del Zulia. Rosales en la anterior elección saca 500.000 y el candidato del PSUV saca en Zulia 750.000. Le saca 250.000. De ventaja. En esta elección, Rosales vuelve a sacar sus 500.000, pero el señor Omar Prieto cae a 300 y medio. Sí, pierde 400. O sea, perdió. Quiere decir que el chavismo tuvo una abstención de casi 400.000 votos. Pero otra cosa importante de resaltar, que en general se la pasa hablando la gente del relevo generacional, de nuevos dirigentes. Bueno, yo desde que nací vengo oyendo eso, que si nuevos dirigentes, y anoche hablaba con Vladimir, bueno, que hay que ver la cantidad de cambios de relevo que ha habido aquí desde hace 30 años, y hasta ahora lo que ha hecho el país en 30 años es hundirse. Es decir, los cambios generacionales o de estamento político han sido un fracaso, pero que ganan 3 puntos fijistas, 3 señores mayores, adecos. 3 señores mayores, exadecos, y además que ganan muy bien, pues ganan, los triunfos son espectaculares, son olímpicos. 3 exadecos, puntos fijistas, señores mayores, mientras que los jóvenes relevos no hicieron nada. Es decir, los jóvenes relevos lo que han hecho hasta ahora es quedar muy mal y hacer muchos desastres. Tú ves lo que ha ocurrido con toda esta generación del 2007, incluso la generación anterior al 2007, que no han dado pie con bola, no saben hacer política. Ya va, Carlos Raúl, porque fíjate que David Uzcategui no queda mal. Se dio una batalla significativa en Miranda, pero además Ecarri
quedado en un buen segundo en Caracas. No, pero es que yo no estoy jugándolos individualmente, yo los estoy jugando como generación. No, pero la generación no fueron del capaces, 2007, eso desaparece. José Manuel Olivares pierde y yo creo sí. que ahí como que esa generación pasa a retiro. Pero hay otra generación, Duque, el alcalde José Fernández, Darwin González. Bueno, está bien, pero es que esos están a nivel municipal. Los que han desempeñado o han tenido aspiraciones a liderazgos nacionales, de eso es lo que estoy hablando, los que les ha tocado dirigir la política, dirigir esta política que concluyó en este colapso. Bueno, fracasaron todos de una manera catastrófica. Hay una interpretación que dice, fíjate, que los viejitos, de cuanto me incluyo, solo que yo no quiero gobernar, yo quisiera ver otro liderazgo, no el mismo, porque Rosales lo tengo yo oyendo desde, y Morel más, y el hombre de Cojedes, Galíndez también. Ahora, esos señores ganan con esas edades, pero no solo ganan ellos, sino que en Sucre, nuestro querido amigo Ramón Martínez también sacó una buena votación. Sí, así es. Bueno, y tú vas revisando y es un liderazgo que no solo no es renovado, sino que pareciera, según me dicen a mí, que es una reacción por lo de Guaidó. Como Guaidó era un muchachito... Déjame entonces concluir la idea. Ya va, ¿no? Pero lo vas a hacer cuando volvamos, acuérdate que... Bueno, pero me vas a dejar hablar. Siempre te vas a hablar. No me dejas, no me estás dejando. Siempre te dejo. Por ahí Luis Augusto me mandó... Todo el mundo está mandando cosas. Me mandó una cosa donde tú me decías, déjame hablar, y yo le dije, ay, Luis Augusto, o sea, firifirito. Vamos al corte. Que si la oposición obtiene 60% y el gobierno 40%, haya alguien todavía que, como uno de esos líderes esos, entre comillas, que no hay condiciones, que no había condiciones, que hubo trampa, que hubo irregularidades. ¿Cuál irregularidad? Mira, la única condición que no había era que los dirigentes no tenían condiciones de tales. O sea, la única falta de condiciones que había eran el grupo de señores estos que tomaron la dirección de la oposición hace unos años y se presentaron y se presentan como un factor de redención y han terminado en el más estrepitoso fracaso que conoce la historia contemporánea de Venezuela. ¿Te refieres al grupo, a toda esa camada de dirigentes? Yo no quiero personalizar porque es duro, pero toda esa camada de dirigentes que emergió en los últimos procesos electorales, que incluso crearon partidos, fundaron instituciones, hicieron cosas que iban muy bien, hasta que el demonio de las malas asesorías se les metió en la cabeza y los llevó a la destrucción, porque están generacional y políticamente destruidos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, cuidado, sin que te ofendas. ¿No muy largo? Ok. Fíjate, A. de Henry Ramos, pierde Guevara, pierde Barreto Sira, pierde Alfredo Díaz, pierde Piero Marún. Pero además, la prédica de Henry Ramos contra Lady Gómez, Andrade, la candidatura que ellos montan, le quita la victoria a Lady. Pero también la candidatura de Florido afecta la victoria de Pero Henry. Es que esa era otra parte de lo que te iba a decir. Si tú consolidas los votos de las dos o tres tendencias de la oposición que se presentaron, simplemente consolidándose, hubiéramos ganado 20 gobernaciones. La oposición tendría ahorita 20 gobernaciones. Y, por cierto, cuando vimos el caso de Miranda, ese caso vergonzoso, tan vergonzoso como la trompada estatutaria de allá de Guayana, me conseguí en un automercado a un chavista connotado, y entonces me dijo, déjame hacerte una pregunta, tú que te la pasas estudiando. Dice, ¿cómo es posible que esos dirigentes de Miranda sean tan imbéciles si tienen el Estado en sus manos? Eso me lo dijo 4 o 5 días antes de la elección. Y bueno, yo la verdad es que no te podría responder, porque a mí me parece igualmente una insensatez sin límite. Sí, ese espectáculo de Miranda fue terrible, terrible. Eso daba vergüenza. Y bueno, se pagó. Ahora fíjate que David Uzcategui no gana porque Baruta, que es su centro de nacimiento, donde ha hecho su carrera política, vota poquito. Darwin gana, pero con 37,000 votos. Cuando María Corina fue electa parlamentaria... 220,000, ¿no? 200,000. O sea, Baruta no vota. Tampoco vota Chacao, ni el Atillo. La clase media opositora de esos municipios se aleja. Quedó envenenada por la prédica abstencionista.
Porque es que, mira, es que de verdad han demostrado una incompetencia absoluta para lo que se propusieron. Cuando tú llamas con tanta fuerza a una línea política, aquí todas las instituciones en 2018, las más importantes instituciones, prácticamente hicieron una campaña de terror contra los que votaran. Contra los alacranes. Bueno, en esa época no eran alacranes, pero contra los colaboracionistas, contra nuestro candidato a gobernador de Lara, Henry Falcón. Es decir, contra todos los que votaban eran reos de colaboracionismo, de recibir dinero, ¿cuánto te pagan? Le preguntaban a uno. Bueno, cuando tú tienes un conjunto de instituciones que actúan de esa manera en bloque, en contra de una institución como el voto, no basta con que un buen día salgan algunos a decir calladitos que hay que votar para que la gente se voltee. Es decir, la gente va a seguir en esa línea porque la convencieron de que votar era un pecado, de que el votante salía de ahí directamente para las pailas del infierno, más o menos así. Era un pecador irredimible. Bueno, entonces resulta que eso se puede enmendar, eso se puede corregir, pero tiene que salir el liderazgo a la cara, decir, mira, nos equivocamos. Estamos asumiendo ante el país nuestro error y ahora le pedimos que vayamos hacia adelante y comenzar un debate con la gente. No, pero aquí todos andaban escondiéndose y hubo unos que terminaron escondidos hasta el final. Llamaban a votar por un lado y por el otro, llamaban a votar con imágenes y con la boca decían que no. Yo vi el caso de Guaidó retratado con este señor Andrade, el responsable de la derrota la derrota provisional, digamos, de Lady Gómez. Pues no se sabe todavía. No se sabe todavía. Bueno, de una manera absolutamente cínica se retrata con Andrade y al mismo tiempo en otro lado dice que no hay que votar porque no hay condiciones. Ahora, Superlano, que fue acusado por el incidente de Colombia de hechos rayados con la moral pública, o sea, apropiación indebida, y el señor Rosales, involucrado en el caso Monómero, salen exitosos. Superlano está peleando la gobernación. Sí, por 600 votos, ¿no? Ahora, fíjate tú tú sabes que hay una teoría en sociología, bueno, cuando yo estudiaba sociología, ¿no? Que ya eso había haber pasado de moda, pero me acuerdo que se hablaba de la teoría cínica de la corrupción, que es una teoría sociológica norteamericana que decía que la corrupción era lubricaba el mecanismo de funcionamiento del Estado latinoamericano. Lubricaba, era un aceitico que se ponía. Y que entonces la corrupción no había que prestarle tanta atención. Pero además, en estudios de Latino Barómetro, se ha visto que la corrupción en general no es un problema para la gente, salvo cuando la gente tiene problemas económicos serios. Pero en general la gente tolera la corrupción. Bueno, yo creo que la verdad es que la gente tiene problemas más existenciales que la corrupción y al parecer por eso no le interesa, no le importa, con tal de que de alguna manera le signifique una esperanza de una vida mejor. Ajá, fíjate, Fuerza Vecinal saca una buena votación, cercana a los 500.000 votos, obtiene numerosas alcaldías, crecen las alcaldías de Fuerza Vecinal y su liderazgo, sobre todo Duque, aparece como uno de los liderazgos de mayor prestigio, porque a Duque le tocó, en un momento que no había agua, el municipio estaba malo, abrió pozos, inventó una gestión creativa, luz, etcétera. Resultó muy bueno y en la campaña vimos muchos candidatos que repetían sus discursos, pero Fuerza Vecinal obtiene una votación significativa que la coloca como un elemento nuevo dentro del cuadro político que ahora, si antes éramos muchos, parió la abuela. Bueno, tú sabes que a mí eso me llama la atención porque es como que se hiciera un partido de gobernadores o un partido de, qué sé yo, de alcaldes. Bueno, este es un partido de alcaldes. No sé cuáles serán las perspectivas de eso, porque ahí hay una peligrosa fusión entre dos funciones que no tienen por qué identificarse, que es la función política, la lucha política, con las tareas administrativas de atención a la comunidad. Ellos tienen que ver muy bien cuál es el camino que van a tomar, porque o son un partido político o son un grupo, una federación de alcaldes. A mí como federación de alcaldes me gusta, para que ejercieran presión para transferencia de competencias, para lograr cambios institucionales.
Pero cuando empiezan a hacer política, la cuestión se pone Pero ellos son diferente. Políticos. Pero está bien, pero es que uno cuando está en un cargo público tiene que dejar de ser político para ser funcionario público, ser burócrata. Porque ese es el gran problema en estos países latinoamericanos, es que en muchísimos casos esas dos funciones dolosamente se juntan. Y entonces tú empiezas a hacer uso de los recursos públicos para tus campañas políticas. Eso es un problema serio desde el punto de vista del derecho administrativo. Pero bueno, ellos verán cómo resuelven eso. Vamos a seguir hablando, Carlos Raúl, porque este análisis está interesante, tiene matices. Sí, tiene matices. Y la vida no es blanco y negro, no, sino para está nada. llena de cosas raras. Ya regresamos, doctor. También coge piso en cuanto a la reducción de su votación. Había sacado 1.800.000 votos cuando las elecciones parlamentarias, ahora saca menos. Pero está ahí. Y en el caso de Fuerza Vecinal, de Carri y los nuevos liderazgos, o sea, hay otro factor de oposición. Ahora, para que haya unidad o acuerdo, lo primero sería interesante ver alguna declaración de algún jefe del G4 diciendo son opositores, por lo cual hay que unirlos, porque hasta ahora nunca los reconocieron como tales, sino que eran alacranes, bichos feos. Y luego, cuando uno revisa, fíjate, en el caso de Piero Marún, le hicieron falta los votos de la alianza para ganar. Y hay estados como Apure, como Barinas, donde los votos de la alianza le hicieron falta. Claro. O sea, tanto la MUP como la alianza se hicieron daño. Claro. Porque no pudieron ponerse de acuerdo. Lo que te decía, si tú consolidas los votos de las diversas tendencias opositoras, tendríamos 18 gobernaciones tranquilamente. Es decir, es un hecho escandaloso desde el punto de vista político. ¿Sabes lo que es que con la misma votación que tenemos o que tienen, pudiéramos tener 20 gobernaciones, o 18, o 17? Ahora, ¿tiene sentido hablar de unidad con este cuadro? Ajá, ahí va. Pero antes iba a echarte un cuento, sobre todo hablándole a los alcaldes, un cuentico muy breve, ¿no? Cuando Hillary Clinton era candidata a senadora por Nueva York, y ella viajó con su marido, el presidente Clinton, aprovechó la cola con el marido, ¿no?, en el avión presidencial, porque ella iba además en funciones de primera dama. Cuando regresó a Washington, la llamaron de la Contraloría y le dijeron: mire, señora Clinton, ¿usted fue en qué condición? ¿Primera dama o candidato a senador por el Estado, por Nueva York? Digo, bueno, yo fui en los dos. Entonces usted tiene que devolver una parte de los viáticos. Debe devolver la mitad de los viáticos, porque aprovecha la mitad que le corresponde como primera dama y devuelva la otra mitad, porque fue el tiempo que empleó en su campaña. Ahora, eso hace un país serio, y cuando te digo esto, te lo digo a propósito del problema de un partido de alcaldes. Pero volvamos a la pregunta. Yo creo que es decir, hay muchos, hoy vi en los medios muchas aspiraciones unitarias, mucho deseo de unidad, y son cosas muy de buena fe. Pero yo creo que la fractura de la oposición es de la columna vertebral. Eso yo no le veo, por el momento, no le veo ningún remedio, porque aquí se trazó una raya en el piso en 2019, entre un sector de la oposición que pedía invasión extranjera y golpe de Estado, y que está de acuerdo, como Gustavo Tarre, con torturar a los venezolanos de hambre con las sanciones para que se produjera una explosión social y un golpe de Estado, una guerra civil, y otro grupo de venezolanos que nos negamos a eso radicalmente. Ahora, ¿cómo haces tú para acercar dos posiciones como esa? Sobre todo cuando siempre tienes el temor de que en último momento se te van a voltear y van a empezar a hacer lo que siempre han hecho, como el cuento del alacrán y la rana. Es decir, yo la verdad es que tendría muchísima desconfianza en asociarme en el futuro con cualquier proyecto político encarnado por cierto grupo de personas que ya conocemos quiénes son. Y eso yo creo que pasa en todos los sectores de la oposición. Es decir, se tienen desconfianza y agravios mutuos, porque la cantidad de veces que le dijeron a uno alacrán o le dijeron tarifado, que es la palabra de moda, bueno, al final llega, eso crea un cisma. Y si encima de eso tienes unos señores llamando invasión extranjera, tipos que no sabían lo que eso significaba. Ellos creían que iba a venir una invasión extranjera del ejército del Papa a poner orden y a hacerle cariño a la gente. Flores. No, eso significaba soldados disparando, violaciones a mujeres. Es decir, eso es un drama, es la guerra. Y toda guerra es así.
Entonces, que vengan después de haber lanzado el país por ese camino de locura, de pérdida de la institución, de deterioro de todo el sistema de vida, a partir del año 19, no, a partir del año 16 incluso, a partir de empezaron con aquello de los trancones, los plantones, a destruir bienes públicos. Cuesta mucho de verdad llegar a un acuerdo con ellos. Así como también uno le tiene mucha desconfianza al gobierno. Es decir, yo estoy siguiendo rigurosamente los cambios que el gobierno viene dando. Incluso en enero, creo que hablando aquí hoy día, vienen unos cambios importantes en el país. Pero uno todavía tiene mucha reticencia, porque está demasiado fresco el recuerdo de aquella irrupción, aquella aplastante, aplanadora socialista de Chávez, atropellando y rompiendo lo que estaba a su paso. Maduro ha venido haciendo un viraje en materia económica, en materia política. Yo discutía con una amiga que decía, es que todo lo que hace Maduro lo hace con un fin político. Y dice, todo lo que hacen los políticos es con un fin político. Claro. Y entonces, es decir, pero es que esa apertura no es tal, porque eso lo hizo para que el gobierno, para que la oposición se dividiera y dice, bueno, pero cuando el gobierno atropella, persigue, hace puntos rojos y hacía trampa, estábamos bravos porque hacía eso. Y ahora también nos vamos a poner bravos porque hace lo contrario. Es decir, por supuesto que lo hace con... No hubo prórroga. No hubo prórroga. No, algunos puntos rojos, pero la mayoría no. No hubo fricción. No, fue un proceso bastante fluido. Entonces yo digo, yo quisiera que el gobierno siguiera en ese proceso de apertura, aunque fuera con fines políticos, como yo sé que es con fines políticos. No lo hace porque nos ame, todos nos amemos y nos vamos a dar besos en las mejillas cuando nos veamos. Lo hace con fines políticos como se hace todo en la política. Pero yo sí quiero que el país siga por un camino de apertura, de normalización institucional y que venga un proceso acelerado de reformas económicas. Y para eso el gobierno, eso está escrito en la Biblia y en el Corán y en todos lados, el gobierno necesita que le levanten, que los norteamericanos, que son al fin y al cabo los verdaderos negociadores de México con el gobierno venezolano, que le levanten las sanciones. Levantar las sanciones es que los Estados Unidos vean efectivamente, comprueben que ese proceso de apertura es verdadero, es real y que va para una institucionalización de la democracia. Ahora, eso implica para mí que no puede presentarse con espejitos frente a los americanos a darle cositas, pues, chapitas. Yo creo que el gobierno está compelido, está forzado, está, ¿cómo se llama eso? Está acorralado ante la necesidad de conceder la elección de la Asamblea Nacional nuevamente. Una nueva elección de la Asamblea Nacional. Creo que el costo no es alto porque esa Asamblea quedó muy golpeada. Desbalanceada. Y muy golpeada desde el punto de vista de su prestigio por la manera como se integró. Y entonces el gobierno tendría que dar una primera prueba de que está dispuesto a reinstitucionalizar el país. Pero fíjate, el gobierno hace unos cambios cuando detecta que hay descrédito de la política, que su auditorio se está reduciendo, que vienen picada, como tú dices, sus votantes, hace reingeniería en la elección primaria, cambia el 70% de sus cuadros, pone unos cuadros en el escenario que tienen un discurso moderno, de mercado, de gestión, y no aparece el rojito por ningún lado. ¿Cómo queda todo eso? ¿O qué valor se hace eso después de lo ocurrido? Bueno, exactamente, ese era el paso que iba a dar. El gobierno necesita dar demostraciones de seriedad en su propósito de institucionalizar el país y eso les va a costar mucho. Entonces tendría que entregar la Asamblea Nacional, a mi manera de ver, para bien de todos, para bien de la oposición, del gobierno y del país. Pero yo creo que estaría también, tal vez obligado, a convocar una elección presidencial adelantada. Porque a cambio de qué le van a levantar las sanciones. La Asamblea no basta, renovar la Asamblea no basta. Pero por otro lado, están todos esos síntomas que a mí, lejos de molestarme, me alegran. Por ejemplo, cuando yo veo que los candidatos chavistas aparecen con otros colores, con otro discurso,
sin rabia en el discurso, sin aquella ponzoña que tenían en la manera de referirse al adversario, que le hace pensar a uno soñar que está en un país normal. Es decir, no sé si te fijaste, en esta campaña no hubo descalificaciones, no hubo acusaciones, no hubo agravios por parte del gobierno. Los agravios eran entre los opositores. El gobierno en ningún caso nos dijo escuálidos, ni nos dijo blanquitos, ni todo eso a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, está pasando algo. Ajá, vamos a ir al corte, Carlos Raúl. Pero fíjate, a excepción de Willy Casanova, que pierde en el sur, yo creo que arrastrado por la mala gestión de Omar Prieto se lo llevó por el medio, los otros que tienen esta novedad, con la punta de lanza, la Cava, obtienen resultados significativos. Claro. La Cava triplica a sus adversarios y tiene el mayor porcentaje de votación de diferencia frente a todos los demás, con su vampirito. Pero en Lara, Luis Jonás Reyes, el gobernador y las figuras que más o menos, el de Anzoátegui, que también está en ese perfil, obtienen éxito. ¿Sirve eso? ¿Basta eso para que el gobierno recupere su auditorio? Cuando regresemos con Carlos Raúl Hernández. El gobierno se van alejando del discurso originario de Chávez, porque se vuelven demócratas, o gente de mercado y de gestión, como estamos hablando, y además comienzan a hablar de diversidad, de tolerancia, de reconocimiento a los demás para que los reconozcan, y todo eso los va separando de la confrontación que fue el discurso que les dio nacimiento. Ahora eso pudiera producir un barajeo, porque entonces la vieja guardia, los herederos de Chávez comienzan, traidores, vendidos, a acusarse entre ellos, y pudiera haber rupturas. Y en el caso de la oposición, hay sectores que ya no se sienten felices diciendo que son de oposición, porque hasta ahora quienes han dirigido la oposición lo que han hecho, como tú mismo señalas, es estigmatizarla, ponerle etiquetas, quitarse encima a los que no son o piensan como ellos, y muchos errores en términos políticos. Pudiera también en la oposición moverse un sector, y qué sabe yo hacia dónde nos puede conducir eso. Bueno, fíjate que Albert Camus tiene un libro que se llama El hombre rebelde, donde cuenta, en una metáfora, por supuesto, ejemplarizante, él dice que después que Sísifo tenía muchísimos siglos ya arrastrando la piedra hasta arriba, ¿no? Entonces terminó haciéndose amigo de los que lo vigilaban, y entonces les permitían que no la subiera un día, que descansara. Bueno, eso es lo que pasa después de este largo forcejeo de 22 años que ha habido en Venezuela. Por fortuna, Maduro y el madurismo entendieron que la vida de la lucha de clases, la lucha contra los opresores, contra la burguesía, era una lucha contra los productores, y el país terminaba sin capacidad para producir nada, que es lo que estamos viviendo. Y si bajaban los precios del petróleo, pues entrábamos en una situación como la que vivimos hoy. Por otro lado, la oposición se ha desgastado de una manera extraordinaria, no tiene discurso, no tiene planteamientos, no tiene figura. Entonces, ¿qué queda? Hay dos contendores agotados, derrotados, porque el gobierno, derrotado por la crisis económica, nunca podía alguien imaginarse que el país, con las reservas petroleras más altas del mundo, pudiera ser un país donde la gente come de la basura. Es decir, eso es inconcebible. Y la oposición, que tuvo en sus manos la mayoría y tuvo todo, pues creo que nunca se imaginó que iba a llegar a este estado de harapientos políticos que estamos viendo hoy. Entonces, eso ha obligado, por supuesto, a una forma de entendimiento. Es decir, yo creo que ambos sectores saben que ya... Bueno, la mesita lo entendió a tiempo, que por ese camino no era, y ahora lo están entendiendo los demás. Yo creo que estamos condenados a la búsqueda de la estabilidad y del bienestar económico. Ahora, falta que el gobierno resuelva el problema de los Estados Unidos. Y por varias razones, los Estados Unidos parece que no están dispuestos a cambiar su concepción, entre otras cosas, porque los Estados Unidos también entraron en un slump del liderazgo. Clinton lo hubiera agarrado en el aire, Obama. Maduro está mandando mensajes y parece que Biden no los lee, entre otras cosas porque nadie lee nada ya. No, porque ellos tienen otras prioridades. Están otras cosas, pero debía tener unos tipos serios dedicados a ver qué es lo que está pasando aquí. Maduro está mandando mensajes, Maduro quiere buscar la institucionalización del país. Lo está buscando hace algún tiempo porque necesita, no por bondad de corazón,
sino porque lo necesita, porque está harto de vivir en un país en medio de unas sanciones económicas. No es que eso tumbe al gobierno, sabemos que ninguna sanción tumba a ningún gobierno, pero es un poco incómodo tener una sentencia con un wanted por 15 millones de dólares. Yo creo que Maduro aspira a ser un gobernante normal y está dispuesto a hacer concesiones para eso. Desgraciadamente en el norte no lo están leyendo, no lo está leyendo una parte de la oposición aquí, sino que continúan con el sueño iluso de sacarlo a patadas, cuando ya ha demostrado que eso no era posible. Entonces, pero por otro lado, sobre lo que tú dices, en estos 22 años se ha formado una nueva generación en el chavismo. Ya los chavistas no son necesariamente los aquellos que conocimos, sino que son gente que ha estudiado en el exterior, que han ido y han venido, han durado 5 o 6 años haciendo posgrado. Esa gente está por ahí. Y hay otros nuevos dirigentes que fueron candidatos a gobernadores y alcaldes, jóvenes. Esos son gente que tiene otra mentalidad. Ellos no son ni marxistas, leninistas, ni les interesa para nada eso. Entonces, el Maduro se ha rodeado de esa gente y Maduro se apoya en esos sectores, entre otras cosas a mi manera de ver, por influencia del gobierno chino, con el que tiene muy buenas relaciones, que ya le deben haber dicho, mira, ¿hasta cuándo vas a estar con ese modelo cubano anquilosado, viejo, que ha convertido la isla en un museo de antropología? Usted tiene que convertirse en China o en cualquiera de los 15, algo moderno y digital. Los 15 países eso de la Alianza Asiática, que todos son absolutamente espectaculares, entre ellos Vietnam. Entonces, ¿por qué tú vas a seguir el camino de Raúl Castro, que ya está en las últimas de su vida, que ya ha echado bastante varilla? Bueno, yo creo que a mí me da la impresión que Maduro va por ese lado. Porque hay síntomas. Bueno, ha hablado de zonas económicas especiales, de la ley antibloqueo, que es una ley de derecha con un término de izquierda para definirla. Es decir, yo creo que aquí estamos lanzados para eso, pero los Estados Unidos tendrían que aprovechar que los mangos están bajitos. Pero no están en eso. Fíjate, hay gente que sostiene, hoy discutía con muchos amigos, que la derrota de Lady, la derrota de Henry Falcón, y todo este cuadro de heridas tiene el 2024 como destino. Es decir, era reducir la posibilidad de aspirantes a la presidencia para que en el G4, uno de ellos, el que saliera mejor, aspirara. En este caso le tocaría a Rosales. ¿Cómo es todo ese planteamiento? Porque fíjate que cuando Capriles y Vicente Díaz se reunieron para que hubiese acuerdo en 8 estados que se hubieran podido ganar, hubo factores. Henry Ramos dijo que no se iba a reunir con Verdaguer más nunca. Y en el caso de Lady se dedicó a darle duro. Y el señor Andrade o el señor Florido, yo me imagino que les va a costar mucho dormir en estos días. Bueno, yo la verdad es que por el momento no veo la posibilidad de una candidatura, vamos a llamar entre comillas, unitaria. Si ese es el escenario, porque el otro escenario es el que yo te decía, que el gobierno convoque unas elecciones anticipadas. Así como hay una pila de gente pidiendo el referéndum revocatorio, unos cuantos irresponsables. ¿Por qué irresponsables? Bueno, porque son disparates. Es decir, primero porque ninguna constitución democrática decente del mundo tiene ni referéndum revocatorio ni constituyente. Esas son dos deformaciones del subdesarrollo, del tercer mundo, de la revolución chavista, de la revolución, ¿cómo era que se llamaba? Armada pero pacífica. Es decir, esos son todos aditamentos tropicales. Sí, como ¿tú te acuerdas de Carmen Miranda, que te acuerdas aquella gorra, una gorra de frutas? Unos cambures. Unos cambures y melones. Bueno, eso es más o menos el Carmen Mirandismo político. Entonces, eso es muy propio de Chávez. Yo creo que si nosotros nos encaminamos otra vez a ser un país estable y moderno, tenemos que eliminar ese factor de inestabilidad que es un referéndum revocatorio. Porque independientemente de que lo estén haciendo mal o bien, tú tienes esa espada de Damocles en la cabeza, que es que alcaldes, gobernadores, concejales, van a tener siempre la amenaza de que los pueden sacar a mitad de periodo. Vamos a seguir con el tema, pero al corte. Ya regresamos con Carlos Raúl Hernández, que acaba de definir nuestro sistema. La idea de que perdiera este y este otro era porque tenían un plan para tener un candidato presidencial. Y tú te habías metido a analizar eso.
porque eso me lo han planteado varias veces. Lo de Eddie fue adrede, y es verdad que fue adrede. Fue obvio que lo montaron para perderla, para hacerla perder. Bueno, sí, es que ese es uno de los elementos notorios. Acuérdate que la mesita se hizo electoralista en 2017, lanzaron su candidato presidencial, después 2019, después el diálogo con el gobierno, toda esa aquella cantidad de cosas que vivimos, o sea, y aterrizando en el 2021 lanzaron sus candidatos a las gobernaciones. Sus candidatos estaban corriendo y luego aparece el otro factor, el G4, que de medio lado, por las esquinas, por las orillitas, se mete en el proceso electoral, pero se mete no a ganar ninguna, pues yo creo que ellos no tenían esa aspiración, sino se meten a liquidar a los candidatos de la mesa unitaria que estaban rodando. En primer lugar, a Lady Gómez, que se convirtió en un objetivo estratégico, acabar con ella. Y a Falcón, por supuesto, que también lo era. Es decir, ellos no entran, no voy a decir de buena fe porque en política eso es un término muy complicado, pero ellos no entran a buscar ganarle al gobierno, porque le hubieran ganado las 20 gobernaciones junto con en la alianza. Ellos entran a liquidar a los otros, a liquidar a Falcón, a Lady, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente que eso condujo a lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, yo no veo ninguna posibilidad de que esa fuerza se recompongan, quedaron demasiado mal heridas, demasiado destruidas, se autodestruyeron y destruyeron a los otros, como para que presenten una candidatura presidencial en el año 24. Eso por el momento no, y además no veo nadie en este momento que pueda asumir esa responsabilidad. Pero haría falta un unificador. Yo pensé que Capriles, fíjate, podía jugar ese papel, porque Capriles ya había sido un candidato exitoso, hizo crecer a la oposición y su discurso venía corrigiendo, pues. Pero al final terminó involucrado en el conflicto con el G4. Bueno, y también mucha gente veía a Leopoldo como una posibilidad. Y Lorenzo Mendoza, ¿tú crees que Lorenzo Mendoza, ahora que los numeritos dan... Ahora, pero yo lo que me pregunto es si Lorenzo Mendoza se va a meter en ese brete, sobre todo en un contexto en el que ya no tiene una plataforma sólida de la cual despegar, porque ¿qué es lo que podría conseguir de aquí al 2024? Unos partidos que estarán luchando por medio sobrevivir. Es decir, vamos a ver qué pasa el año que viene, qué queda, si hubiera una elección parlamentaria, cosa que yo no sé por qué, yo tengo metido en la cabeza que va a haber. Sí, yo no lo veo muy claro eso. Yo tampoco que repitan una elección presidencial, la antecedente. Bueno, pero es que te repito, es que el gobierno tiene que darle algo a los gringos para que le levanten las sanciones y no le va a dar chapita. Los gringos no le decían, bueno, darme chapitas, yo darte... Pero yo he tenido conversaciones con alguna gente de la embajada americana, no voy a decir con quién, y los americanos saben lo que está pasando en este país. Saben todo este cuento que estamos, porque ellos son buenos políticos, además, gente inteligente, ellos saben. No hay que meterles cuento, ellos han visto todo lo que ha pasado. Y están viendo a Maduro y están viendo a la oposición. Claro, lo que pasa es que el gobierno central, Biden, tiene otras preocupaciones. Bueno, pero es que ese es el que manda. Una cronoscopia y pusieron a la vicepresidenta. O sea, Biden está alejado del tema. Venezuela no le importa. No, pero es que claro que no le importa para nada. Somos los venezolanos los que creemos que estamos ¿cómo era? La fórmula del ponche crema estaba guardada en el más importante de los bancos suizos en una caja fuerte especial. Y ¿cuál era la otra? Que el Papa oía los Viernes Santo, el Popule Meus. Eso era lo que oía el Papa. Somos nosotros los que creemos eso. Pero en todo caso, yo lo que sí veo, evidentemente, es que los americanos están respondiendo a las acciones en Venezuela con los reflejos de Trump. Sí, no ha cambiado. No han visto que aquí hay un propósito de cambio de los dos sectores. Entonces, si eso es así, bueno, no veo cómo se va a resolver la situación, porque lo que yo veo es que desgraciadamente los norteamericanos y en algunos casos la Unión Europea están trabajando como para que no haya cambio. Pero fíjate, conversando en estos días con una amiga muy querida, que yo le pedí que me mandara un video para Roland Carreño, a propósito de que lo habían lanzado el candidato, me dijo, ¡no! Y el cuento que ella me echa es de un país que no es este que estamos hablando tú y yo, que acaba de salir de un proceso electoral transparente, con veeduría internacional, con la ONU, donde
Nadie ha dicho que hay fraude. Ella, no, eso es fraudulento, no sé qué cosa. Es que eso es lo que te digo. Sí, hay unos venezolanos afuera que ven, así como tú estás señalando, el proceso, porque no solo está en otro país, sino se quedaron perdidos. Pero es dramático eso que tú dices, esa distorsión de la imagen del país es dramática. Yo tengo una queridísima amiga que se fue hace varios años ya a vivir en Inglaterra, pero una mujer normal, de trabajo, una mujer que no vivía en ninguna campana neumática, vivía en la vida real. Bueno, y se fue desde 2007, 2008, por ahí a vivir en Londres. Bueno, y ella, hemos hablado por teléfono, y la idea que ella tiene es que uno tiene que salir a la calle con una armadura por las plomazones que hay, porque te pueden tumbar en la calle de un tiro entre los vecinos que se caen a tiro o que pasa una parranda de motociclistas disparando. Es decir, tienen la impresión de que esto fuera Somalia, algo por este. Esa es la impresión que han creado fuera de Venezuela, que esto es Somalia o que es Etiopía, algo por el estilo, un país del África, Sudán, que secuestran niñas, por 50 niñas de un colegio se las llevan. Y resulta que yo creo que la Comisión de la Unión Europea que está aquí debe estar muy sorprendida de que este es un país donde hay más o menos tranquilidad, pues es un país subdesarrollado, pero de ahí la gente puede andar por las calles y pararse a tomarse un café. Porque es que esa distorsión es la que contribuye a que los países desarrollados vean con demasiada reticencia la posibilidad de que lo que está planteando el gobierno de una salida desesperada que está buscando de oxígeno sea verdad. Mira, hoy da una rueda de prensa de Antonio Carri que quedó bien, que sacó 95.000 votos en Caracas, venció en la pelea por el segundo lugar, venció a Guanipa, que por cierto no salió tan bien. Y en la rueda de prensa él dice, bueno, que él habla de un nuevo liderazgo, de un liderazgo independiente que no tenga nada que ver ni con uno ni con otro, sino con una nueva opción. ¿Cómo tú le ves a ese discurso? ¿Qué posibilidad le ves? Bueno, por cierto que él, verdad que sacó una buena votación. Bien. Yo lamento mucho que él haya rechazado el apoyo de los partidos, porque hubiera podido ganar. Bueno, pero quedó como independiente. Bueno, sí, quedó para la que viene, pero hubiera podido ganar ahorita, es lo que yo pienso, hubiera podido ganar la alcaldía. Que por cierto, con él trabajó un gran amigo mío, que tú conoces, Jesús González, Chugo González, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, aquí hay que tener cuidado con varios planteamientos. Por ahí ha reaparecido la tesis antipolítica, más sutil, edulcorada, con leche condensada, pero aparece de nuevo la tesis antipartido, antipolítica, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los electos fueron electos, son de partido, o si no, ganaron con el triunfo de los partidos. Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere desechar a los partidos, tener cuidado con eso. Casi todos los electos son militantes de partidos. Y todos fueron llevados por maquinarias partidistas. Yo creo que lo que le faltó a mi primo fue unas maquinarias que lo soportaran, pues que le resolvieran muchos de los problemas que se presentaron. Ahora, yo creo que la creación de un nuevo liderazgo, si es que eso ocurre, ojalá ocurra, tiene que ser más bien a partir de unir, de llamar a todo el mundo, de convencer a todo el mundo, para crear una alternativa. Yo recuerdo, y lo digo siempre... Pero lo dijo Carri hoy, pero vamos a darlo te No, pero una cosa, Chávez... Ya me están diciendo que corte. Chávez creó una fuerza porque metió desde Jorge Olavarría hasta Douglas Bravo. Así es, se abrió. Sí. Así es. Gracias, Carlos Raúl. No, gracias a ti. Tú sabes que algún día te pagaremos por estar